Bienvenido de nuevo, mis queridos estudiantes, a nuestra clase virtual de matemáticas. El día de hoy aprenderemos los números decimales y las fracciones decimales y sus respectivas transformaciones. Les habla su profesor Johnny Rodríguez y comencemos nuestro tema. ¿Por qué es importante los números decimales? ¿No? La medida del tiempo es un gran ejemplo. Hoy es posible medir el tiempo con gran precisión. Así podemos usar más decimales para expresar una hora. Con un cronómetro podemos medir segundos, décimas y centésimas de segundo. Una medición de 13,16 segundos es impensable con un reloj de arena o de sol. Entonces, gracias al cronómetro podemos obtener una medición exacta de los segundos, las décimas, centésimas y milésimas que tiene cada uno de los participantes, en este caso, de un nado olímpico. ¿Y para qué se necesita tanta precisión? Un gran ejemplo, las telecomunicaciones modernas, celulares, computadoras, TV, dependen de una red de satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra. Para controlar el movimiento es prescindible medir el tiempo con gran exactitud. Un error de 0,001 milésima de segundo es el tiempo que puede provocar errores en la interpretación de los datos que proporciona el satélite. Por ejemplo, tenemos acá una medición que es 23 horas, 42 minutos y 45,125 milésimas de segundo. Entonces, es importante los decimales en el uso de nuestros satélites que están en la órbita. Veamos ahora los números y las fracciones decimales. Los números decimales, como pueden observar, tienen dos partes, la parte entera y la parte decimal, separadas por una coma decimal. Para poder leer los números decimales podemos utilizar esta tablita y leemos la parte entera normal y vamos a aprender la parte decimal. En este caso sería acá 3.568 enteros con coma o con 468 milésimas. Acá tendría 35 enteros, coma 189 10 milésimas. Y aquí sería 3 enteros con 1345 100 milésimas. Entonces, de acuerdo a la tablita, podemos leer y escribir diferentes cantidades decimales. Entonces, ¿qué es un número decimal? Nacen como una forma especial de la escritura de las fracciones decimales, de manera que la coma separa la parte entera de la parte decimal. Si no hay enteros, colocamos un cero delante de la coma. Ejemplo, el récord mundial en 100 metros plano es de Usain Bolt, que él ha tardado 9 segundos, 58 décimas de segundo. Un récord mundial que nadie ha podido batir hasta ahora. Las partes de los números decimales, ¿cuáles son? Ya hemos dicho que tienen la parte entera, que es el lado izquierdo, la parte decimal, que está al lado derecho, y después de la coma, acá antes de la coma. Y muy importante la presencia de la coma decimal. Acá podemos ver también otra tablita, donde vamos a leer la cantidad que dice de la siguiente manera: 2.528.943 enteros, coma 1.492 10 milésimas. Entonces, también gracias a la tabla podemos leer las cantidades. Acá tenemos otra cantidad que es 786 enteros con 3.425 10 milésimas. También podemos observar que los números decimales se utilizan en las temperaturas, ¿no? 18,5 grados, 12,4, 13,2, 10,4, etc. ¿Y en dónde más podemos ver los números decimales? Solamente aquí, no. También utilizamos y lo observamos en los precios, en la temperatura cuando el doctor nos mide o la enfermera, en el peso, en la medida, ¿no? Cuánto mide uno, cuánto pesa uno. También utilizamos los números decimales y veamos su clasificación. Se clasifican en finito o ilimitado y también finito o limitado. El infinito o ilimitado puede ser no periódico y periódico. Y dentro de los periódicos puede ser periódico puro o periódico mixto.
Los números decimales se obtienen al dividir los términos de una fracción, a excepción de los números decimales infinitos no periódicos, los cuales se generan de las raíces inexactas o números especiales tales como pi radial, ¿no? Los cuales no pertenecen al conjunto de los números racionales. Entonces, para poder encontrar un número decimal, simplemente hacemos la división y podemos ver si es exacto o inexacto. Acá tenemos un ejemplo de lectura y escritura: 4 décimos, 3 enteros con 8 centésimos, 14 enteros con 12 milésimos, etc. Acá tenemos una gráfica de fracciones, como la unidad se reparte en 10 partes cuando decimos una décima y se reparte en 100 partes cuando decimos una centésima. Las fracciones decimales son aquellas fracciones que tienen como denominador la potencia de 10, seguida de 0, ¿no? Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, etc. Las equivalencias entre fracciones decimales y números decimales. ¿Recuerdas cómo se escribían las palabras siguientes fracciones? Vamos a ver. Un décimo, un centésimo, un milésimo. ¿Qué vamos a hacer ahora con las fracciones decimales? Veamos que son aquellas que tienen como denominador a la potencia de 10 seguida de 0, ¿no? La podemos observar como el ejemplo anterior, pero acá ya está dividido. Hemos dividido la parte decimal y hemos encontrado una respuesta que es un número decimal también. Y la lectura también, ¿no? Un décimo, un centésimo, etc. Entonces, esto vamos a aprender hoy en día a leer y escribir y a transformar los números decimales a fracción decimal y viceversa. Acá tenemos ejemplo, ¿no? Cómo se puede leer esto. Se lee 356 enteros, coma 72 milésimas. ¿Ya? Ahí. Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? 11 enteros con 235 milésimas, 813 enteros, coma 213 milésimas, 6 enteros con 46 centésimas o 5 enteros, coma 4 décimas. Entonces, no hay problema. Si tú tienes tu tablita, no vas a tener ningún problema. ¿Cómo se representa esto en una fracción? Cuando hacemos 3 décimos, dividimos en 10 partes iguales y tomamos 3 partes, ¿no? También podemos representar en la recta numérica, donde del 0 a la unidad le dividimos en 10 partes y agarramos 3 porciones de ella y sería 3 décimos. Vamos a las transformaciones. Ya les he dicho que pueden ser exactas o inexactas. Cuando dividimos el numerador entre el denominador, vamos a poder diferenciar si nos da exacto o inexacto. En este caso, podemos tener los decimales infinitos, que cuando se repite varias veces, simplemente anotamos una sola vez y una coma arriba. ¿Ya? Periódicos o no periódicos. Acá el periódico es cuando se repite 8888, anotamos una flechita arriba, lo mismo abajo 0,555. Y cuando es mixto, cambia los números. No se repite, son diferentes números lo que tiene. Acá, haciendo un cálculo, podemos decir que un medio es una división exacta. ¿Por qué? Porque nos va a dar 0,25. Y si dividimos 8 sobre 13, va a ser una división exacta o una respuesta inexacta, perdón, que nos va a dar diferente y es periódico mixto. Acá sería exacto porque nos va a dar 0,125 y acá sería inexacto porque nos va a dar periódico 0,33333 y por último exacto que nos va a dar 0,75. Repito que es dividiendo el numerador entre el denominador. Transformación de una fracción decimal a número decimal procede de la siguiente forma. Dividimos el 4 entre 10, hacemos la división y vamos a obtener como resultado 0,4 décimas. ¿Ya? Solo bastaría darse cuenta de cuánto cero tiene el denominador para poder ubicar según el valor posicional la cifra decimal. Entonces, ¿qué significa colocar comas y agregar cero? Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a transformar en un número decimal la fracción 2 sobre 10 o 2 décimos. Entonces, simplemente divido entre 10 y voy a tener como resultado 0,2. Transformación de un decimal a fracción decimal. Aquí tenemos al revés, la viceversa. Tenemos 0,75, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Contamos las cifras decimales, son 2, el 7 y el 5,
y escribimos el número después de la coma decimal como el denominador. Quiere decir que 75 va a ser mi numerador. Mi denominador será la potencia de 10 que tenga tantos ceros como tenga el numerador. En este caso, como tiene 2, sería 2 ceros y la unidad sería 100. 75 sobre 100. Vamos a transformar las siguientes fracciones decimales en números decimales. En este caso sería 6 sobre 10, serían 6 décimos. 25 sobre 10 sería 2 enteros, 5 décimos. 3 sobre 100 sería 3 centésimos. Acá sería 6 enteros con 75 centésimos. Y acá tendríamos 1650 10 milésimos. Veamos otros ejercicios. Vamos a transformar los siguientes decimales en fracciones decimales. 0,7 va a ser igual a 7 décimos. Este va a ser igual a 6 milésimos, a 375 centésimos, a 35 milésimos, a 19 décimos y por último 7378 milésimos. Vamos a transformar de una fracción común al número decimal. Como voy a repetir, es simplemente aplicando la división. Operaciones con números decimales. Aquí entramos ya a hacer suma de números decimales, que es sencillo, simplemente ordenar las comas en un mismo lugar, las unidades, decenas, centenas y la parte decimal también, y realizamos la suma tradicional. La clave es la coma, colocar en el mismo orden la coma y luego realizamos la misma suma tradicional. Lo mismo ocurre con la resta. ¿Ya? Se colocan los números en columnas haciendo coincidir las comas decimales y cada unidad con su unidad correspondiente. Las cifras que faltan se completan con 0. Acá completamos con 0 y hacemos la resta tradicional. Lo mismo acá. Una vez completamos con los ceros y hacemos la resta tradicional que ya ustedes saben realizar. Ahora veamos con la multiplicación de números decimales. Aquí también ya no interesa el orden de la coma decimal, simplemente es realizar la multiplicación de forma tradicional y al final colocamos la coma de acuerdo a la cantidad que hemos recorrido. ¿No? Por ejemplo, acá dice 2 decimales, 24, y un decimal. En la respuesta vamos a sumar 1, 2, 3 decimales. Entonces colocamos los 3 decimales. 1, 2, 3 y ahí viene recién la coma. Si te fijas, no están las comas ordenadas, no interesa. Simplemente lo que interesa es hacer la forma tradicional de multiplicación y en la respuesta recién vamos a colocar la coma decimal de acuerdo a lo que hemos recorrido. Y en la división de números decimales tenemos varios casos, ¿no? Acá es un poquito, no digo difícil, sino un poquito más complejo de lo tradicional. Lo que es complejo es convertir todas las divisiones en la forma tradicional, pero no es difícil. Tenemos un primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto y quinto caso, ¿no? Que lo vamos a ver detalladamente en una clase posterior. Hoy te lo voy a explicar a grandes rasgos. El primer caso es cuando el dividendo, perdón, es mayor que el divisor, ¿no? 85 dividido entre 25 y la respuesta nos va a dar 3,4. El segundo caso es cuando el dividendo es menor que el divisor y automáticamente comenzamos con número decimal colocando el 0 y nos va a dar 0,9. Tercer caso es la división de un decimal por un natural, 6,4 entre 4 y nos va a dar un número decimal. La cuarta caso es división de un natural por un decimal y tenemos que hacer perder la coma decimal en el dividendo. Y el último caso es la división de dos números decimales. Entonces hay que hacer perderlos la coma para poder realizar la división tradicional. Repito que vamos a aprenderlo en una clase posterior en forma más detallada. Gracias por la atención, querido estudiante. Espero que hayas comprendido el tema de los números decimales, la lectura, la escritura y las operaciones que se pueden realizar con ella. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias y bendiciones.